Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. Finalmente, este domingo, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su propuesta de ley, la propuesta de ley de amnistía, para que mujeres jóvenes e indígenas presos por delitos menores puedan tener una excarcelación. La iniciativa contempla situaciones en donde no se utilizaron armas, ni se atentó contra la vida o la integridad de otras personas. Y sí, también beneficia a mujeres presas por haber interrumpido voluntaria o involuntariamente sus embarazos. Veamos el contexto. Este domingo el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto para expedir la ley de amnistía. La iniciativa es parte del plan de paz presentado por López Obrador y se esperaba que la presentara como preferente el pasado 1 de septiembre. El proyecto se dirige a las poblaciones más vulnerables, señalando que a menor nivel de ingreso, menor posibilidad de acceder a una justicia pronta y expedita. En su exposición de motivos se apunta que del total de la población recluida en penales federales, un número significativo de personas fueron apresadas por delitos menores, muchas veces provocados por el hambre y la pobreza. Las mujeres, las personas jóvenes y las personas indígenas son grupos especialmente afectados por esta situación. En el caso de las mujeres y las personas jóvenes, son imputadas principalmente por posesión o transporte de drogas o bien por haber colaborado a esos delitos, muchas veces de forma obligada. El Ejecutivo señala que no considera que estas personas representen una amenaza para la sociedad. Además menciona que las personas jóvenes que podrían beneficiarse con esta ley fueron presas por delitos donde no se produjeron hechos violentos, pérdida de vida o se utilizaron armas de fuego. Respecto a las personas indígenas, la iniciativa reconoce que no pudieron ejercer su derecho a la defensa debido a sus condiciones socioeconómicas. Los beneficiados deberán reunir 3 condiciones. La primera es que su sentencia haya sido la primera que recibieron por el delito que se les indicó. La segunda es que no hayan sido condenados por delitos donde haya perdido la vida otra persona, ni se hayan provocado lesiones graves con secuelas permanentes, ni por delitos contra la integridad corporal o secuestro. Y la tercera, que en la comisión del delito no se hayan utilizado armas de fuego. Las personas procesadas por delitos graves como homicidio, secuestro o cualquier otro que haya causado un grave daño a otras personas no podrán recibir amnistía. Respecto al aborto, podrán ser liberadas las mujeres que hayan interrumpido un embarazo o el personal médico imputado que haya interrumpido un embarazo con el consentimiento de la gestante. De aprobarse la iniciativa, la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y legislaturas locales la expedición de leyes por delitos semejantes a los contemplados en la norma federal. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche. Ya lo hemos preparado previamente, hemos platicado un poco sobre ese tema. Incluso nos sorprendió, ¿no? Porque lo iban a supuestamente a presentar hace un par de semanas. De repente llegamos y no se presentó y no fue una iniciativa preferente, pero finalmente ahí está. Bondades y virtudes que le ves, Lisa. Yo la verdad es que le doy la bienvenida a esta ley. Desde la campaña a mí me tocó defender la idea de tener este fenómeno de las amnistías sucediendo en México. Hubo mucha gente que se escandalizó, mucha gente que lo criticó. Aprendiendo un poco de la experiencia colombiana, querían hacer estas asociaciones de impunidad, de ser benéficos con el crimen organizado, de perdonar, y creo que esta es una iniciativa que nos demuestra que no es para nada el caso, ¿no? Estamos hablando de delitos muy acotados, estamos hablando de poblaciones muy acotadas. ¿No incluye autodefensas? No, ni tampoco incluye, por supuesto, pues lo que se dijo en la nota, ¿no? Delitos cometidos con arma de fuego, delitos considerados que atentan contra la integridad física de otras personas. No es el homicidio, no es la delincuencia organizada, pero sí son algún tipo de delitos que tienden a afectar de manera muy desproporcionada a ciertas poblaciones, como es el caso de los delitos de drogas, algo que yo celebro que hayan quedado contemplados aquí, algunos delitos contra la salud. Me parece que es una gran iniciativa. Ahora, un poco en el lado malo de esto, que no es necesariamente culpa de la iniciativa, pero que sí va a ser un problema en su implementación, simplemente recordar 3 cosas. Uno, que sí tenemos una ley, por ejemplo, para delitos de drogas particularmente relacionados con cannabis desde 2016, es el 10º transitorio de la Ley de Ejecución Penal, que no ha sido posible instrumentar de manera adecuada, y alrededor de 40 personas son las únicas que han sido beneficiadas, incluso cuando la excarcelación, se tendría que garantizar de oficio, es decir, o el fiscal o la defensa o la propia persona podrían exigirlo. Y no se puede precisamente porque a nivel de las fiscalías estatales hay un muy mal conteo de los delitos contra la salud que tienden a no desagregarse. Las personas están presas por el genérico delitos contra la salud, pero no consta en sus expedientes normalmente cuál es el tipo de delito, si es transporte, posesión con intención de venta, si es
importación, consumo, etcétera, cosa que ha dificultado mucho porque implica entrar al tema de los expedientes y que va a ser una cosa bastante complicada hacia adelante. Y esa es una de las cosas que me gustaría ver a la secretaria de Gobernación haciendo este cabildeo muy fuerte para que leyes similares se pasen en los congresos locales, porque va a depender mucho de las fiscalías locales, sobre todo en el tema de drogas. Narcomenudeo nada más hay que recordar que es una competencia concurrente, su persecución la puede hacer tanto en los estados como la federación. En este caso, esta ley que se va a discutir en el Congreso, bueno, la ley que se está aprobando es exclusivamente para que la Fiscalía General de la República sea quien inicie, no obliga necesariamente a las fiscalías estatales y en ese sentido habrá que tener leyes similares. El segundo punto, muy rápidamente, hemos tenido en América Latina varios ejemplos de leyes de amnistía similares y procesos de preliberación anticipada muy similares a estos, también para delitos de drogas y también para otros delitos menores. Ecuador es el mejor ejemplo y Costa Rica es el mejor ejemplo. Ecuador lo hizo con los delitos de drogas, pero luego lo que sucedió es que vino una contrarreforma que modificó la ley de manera que por un lado el presidente otorgaba amnistías y preliberaciones, pero por el otro lado las leyes lo que ponían era todos los incentivos perversos para que las policías persiguieran esos delitos y llevaran a más gente a la cárcel. El resultado fue que aunque se liberaron algo así como 5,000 personas, en un año se lograron encarcelar 7,000 más, entonces el saldo neto era negativo. Y en Costa Rica, que fue para el tema de mujeres, que está explícitamente citado en esta ley, digamos, la mayor dificultad terminó siendo la conectividad post. Es decir, tú sacas a una mujer de la prisión y si estuvo en prisión por temas relacionados con género, sobre todo coacción de algún miembro de su familia, su pareja, etcétera, cómo armas una red de servicios públicos para poder protegerla de manera que no haya reincidencia ni revictimización posterior a la liberación. Entonces vamos a estar muy atentos a que estas políticas públicas se engarcen posterior a la ley, pero en principio le damos la bienvenida. ¿Qué le ves también tú? Positivo, evidentemente, me imagino que la apoyas porque es de Morena. ¿Temen un poco la reacción de la oposición? En efecto, y ya el expresidente Calderón, entre otros, están poniendo que este señor López Obrador prefiere más bien darles impunidad a los narcomenudistas que combatir al crimen organizado. Bueno, considero que no es para nada una ley de impunidad. Es una ley, como lo menciona, de amnistía. Va a ajustarse a casos específicos, ¿no? En particulares nadie va a salir de un día para otro, ni mucho menos. Obviamente las consideraciones que se están tomando en cuenta me parecen muy interesantes, sobre todo la posibilidad esta de alguna manera darle la amnistía a estos jóvenes que se han quedado sin oportunidad o que venimos de gobiernos o de regímenes que no tuvimos oportunidad en algún estudio, desempeñar alguna otra labor, y creo que es muy importante que este gobierno esté atendiendo esa situación, ya que pues realmente no muchos de esos jóvenes entran a ese tipo de actividades porque no les quieran o porque piensen que no son peligrosas, están exponiendo su vida. Realmente no todo es tan fácil para ellos, ¿no? Para poder haber estado en esas situaciones. Creo que es una política pública, podría ser una política pública para de alguna manera reivindicar esta situación que estos jóvenes han estado pasando, ¿no? Por esa desatención de parte del gobierno. Creo que es muy importante, yo destacaría eso, y también el caso de las mujeres, ¿no? Es una señal muy importante. El decirles a todas esas mujeres que por algunas situaciones que no sabemos decidieron acudir al aborto, creo que es muy importante que de alguna manera no se les culpe. Es un país que, como lo gritamos ayer, queremos la libertad, y creo que esa libertad hay que ejercerla, y creo que esta parte de tocar a las mujeres es muy importante. Yo me sumo a esto. En 2012 me tocó acompañar a abogadas de Gire para sacar de la cárcel a una mujer llamada Hilda en San Luis Potosí, quien había sido presa, revictimizada y presa además también por un aborto natural, un aborto no inducido. Y la fueron a sacar de la cárcel. Gira ha documentado los casos de cientos de mujeres que están en el país en las mismas situaciones que Hilda, y evidentemente yo aplaudo y saludo esta iniciativa. ¿Cómo lo ves? Por el bien primero de los pobres, dice el presidente, y está muy diagnosticada la feminización de la pobreza.
En el Estado de México, el 70% aproximadamente de mujeres presas están detenidas por haber robado comida, porque no tenían que darle de comer a sus hijas e hijos. Entonces, esta propuesta de amnistía, que yo espero que no tenga problema en la Cámara de ser aprobada, tiene una profunda perspectiva de género. Muchas personas en lo comunitario han sido obligadas una y otra vez a cometer delitos específicos, por ejemplo, estas personas que detienen porque les metieron en las maletas droga, el asunto del narcomenudeo, por estar fumando marihuana en la calle. Por supuesto que tenemos que, además, desahogar la presión que hay en los reclusorios con tantas personas que cometieron crímenes menores, que no son delincuentes de ninguna manera y que se les tiene que generar estos procesos de liberación. Me preocupan dos cosas: la implementación, como decía Lisa, que en el sistema judicial no vaya algún vivo a quererse aprovechar de eso como para liberar a alguien que no deba, ¿no? Esa parte me preocupa, pero sobre todo lo que me preocupa es el seguimiento de las personas liberadas. Muchas de estas personas que fueron detenidas, encarceladas desde hace años y que no se les ha dado un debido proceso, llevan años detenidos, llevan años fuera de su comunidad y sin posibilidades de adquirir prácticas productivas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se les va a dar el acompañamiento para que su integración a la comunidad sea adecuada y no terminen en la marginalidad o cayendo en prácticas, como dice el presidente, antisociales? ¿Cómo se les reinserta a la sociedad? Eso me preocupa mucho, pero creo que es un tema, porque la iniciativa trae que tiene que hacerse con los recursos disponibles y etiquetados. Sí, yo creo que es un asunto muy importante el de la amnistía. Sí. Además, fíjense, el presidente, si algo tiene es que juega mucho con los tiempos. Él dice que la política es de tiempo. Y el que no haya metido la iniciativa, que fue una de las críticas que se le hizo, el que no lo haya hecho en ese momento, en esta mesa, ¿no? Sí, fue porque se está esperando justo para hacerlo el 15 de septiembre y en el marco de este proceso del grito de la independencia, liberar a las primeras personas aplicándoles la amnistía. Entonces creo que eso es un acto simbólico que él generó, que así lo planeó y así lo quiso. Bueno, nos queda un minutote, Palecona. No creo que tengas contrapuntos, ¿no? No es contrapunto. En esta mesa hoy sí no hubo contrapuntos, ¿no? No, a ver, para polemizar quizás un poco, ¿no? Yo quisiera que esta tregua de la que hablábamos en el segmento anterior se extendiera. También quiero ver a la oposición que si celebró un Viva la Libertad, esta es la materialización de esa Viva la Libertad. Creo sí que definitivamente va a abrirse sin querer. Este debate va a abrir otros debates. Incluso yo creo que viene la batalla histórica, la batalla cultural sobre la despenalización del aborto, y ahí es donde me dice mucho que el presidente lo haga en este contexto, que como bien dicen, pues también lo hace en homenaje a lo que Hidalgo hizo antes de empezar el grito, donde liberó un montón de presos políticos para la lucha, para la revolución en 1810. Para la primera transformación. Para la primera transformación de la vida pública de México. Y yo lo que sí me hace falta de ver de la cuarta transformación, si van a empezar a abrir este tipo de debates, tampoco podemos olvidar que mientras por un lado están, y qué bueno, por supuesto que lo celebramos, esta era la forma de ordenar ese debate todo disperso que tuvimos de la amnistía y el perdón durante campaña, que nunca se supo explicar. Esta es la forma como se tiene que hacer. No es a los grandes criminales, pero mientras por un lado se abren estos procesos de excarcelar a todos los presuntos culpables, por otro lado se están generando más, porque no podemos olvidar y no podemos quitar el dedo del renglón de lo que están haciendo con la prisión preventiva oficiosa, de la prisión automática. Esto que Andrés Manuel sale todos los días a decirnos de se hace delito grave la corrupción, se hace delito grave la defraudación fiscal, se hace delito grave quién sabe cuántas cosas más las que quieran meter. Eso también atenta directamente contra las personas que no tienen el acceso a tener una defensa adecuada, y que si hay un reconocimiento en la ley de esto, ¿no? No, Ede, no nos vayamos a eso. Como las comunidades indígenas, como a las personas, de derechos humanos, personas vulnerables de derechos humanos, robo a casa, habitación, a las trabajadoras. Bueno, llevamos 2 minutos arriba de bloque, pero en efecto, esta 4T, yo prefiero la 4T que propone iniciativas de amnistía a la 4T que manda una iniciativa de prisión preventiva oficiosa.
Son No, es que parecen se dos pongan gobiernos. con- Son se contradictorias, es que sí son distintos, ¿no? contradictorias. Pero bueno, hacemos una pausa. Regresando, Raúl González Pérez finaliza ya su gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el próximo 15 de noviembre. Puede reelegirse. El Senado de la República ya abrió el proceso para encontrar a su sucesor o sucesora. Regresamos a este tema a punto y contrapunto. No te vayas.